agrado de continuar con este ciclo de conferencias dedicado a la persona de Augusto B. Leguía. El título de este ciclo precisamente se llama 150 años de Augusto B. Leguía, 1863-2013, y tiene como objetivo revisar la vida política y finalmente histórica de este presidente cuya figura de alguna manera simboliza una parte importante de la primera mitad del siglo XX. A propósito, estamos precisamente dentro de estas fechas de conmemoración. Quería indicar que el día de ayer se cumplieron, para ser exactos, los 150 años de nacimiento de Augusto B. Leguía. Y otro aspecto que quería recalcar es que no son estas las únicas actividades alrededor de Leguía, sino, como deben haber visto en la puerta, la Casa Mariátegui, en la cuadra 1 de Jirón, Washington. Ahí se encuentra el Museo del Jurado Nacional de Elecciones y está haciendo una pequeña muestra fotográfica, documental sobre Leguía, que es otra manera de conocer este periodo. Entonces, tenemos el día de hoy la conferencia El primer gobierno de Leguía, 1908-1912, a cargo de Luis Alberto Torrejón. Licenciado en Historia y con estudios de posgrado en Sociología, ambos por la Pontificia Universidad Católica del Perú, Luis Alberto Torrejón ha sido investigador del Centro de Investigaciones de la Universidad del Pacífico y actualmente es director de la Escuela Preuniversitaria de la misma universidad. Además de ser docente en este centro, también es docente en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Es autor del libro Rebeldes Republicanos, la turba urbana de 1912, publicado por la Red para el Desarrollo de las Ciencias Sociales en el Perú el año 2010. Recibimos entonces al profesor Luis Alberto Torrejón con un fuerte aplauso. Buenas noches. En primer lugar, muchísimas gracias al Ministerio de Relaciones Exteriores y a su Centro Cultural por iniciar este debate. Creo que hace bastante tiempo tienen la buena costumbre de que comencemos a hacer memoria sobre nuestro pasado e iniciemos algunas reflexiones sobre temas que tal vez hoy algunos hemos olvidado o otros han olvidado, y comenzar nuevamente a recordarlos para tratar de entender cuánto de hoy tenemos de ello. Muy bien, yo he dividido un poco mi charla en dos etapas. Una primera, que un poco cuando me puse a pensar cómo construyo esta conferencia sobre el primer gobierno de Leguía, que había estudiado, digamos, bastante bien cuando trabajé a Guillermo Billinghurst, el gobierno de Guillermo Billinghurst, quise plantear un poco cuáles son las grandes tendencias de largo plazo que permiten entender esta época. No quería partir de esos momentos, sino un poco dentro de qué grandes olas históricas se ubica Leguía. Y en segundo lugar, ya entrar un poco a algunos temas centrales de su gobierno, ¿no?, para ver un poco qué ocurrió durante esos 4 años y qué cosa abrió, ¿no?, que es básicamente la primera crisis de la República Oligárquica que permitió el ascenso, luego del dominio un poco del civilismo, del Partido Demócrata a través de Guillermo Billinghurst. Bien, vamos a ver algunas tendencias que permitan entender un poco principio de siglo, ¿no? En qué grandes oleadas históricas un poco se estaban desarrollando los elementos coyunturales. En
primer lugar, la población y la modernidad. ¿Qué cosa tenemos? Hasta más o menos 1890, la población peruana tiene una característica que es lento crecimiento, importante presencia de crisis de mortalidad, ¿no es cierto?, que superan tremendamente a los nacimientos. Población que se desplaza entre momentos de expansión y recesión, que hoy un poco son incomprensibles. Hoy la tendencia de la población es al crecimiento permanente, o en todo caso a estancarse, a reducir la velocidad de crecimiento, pero nunca de crecer. Eso lo podemos ver tal vez acá en la tendencia de Lima, ¿no es cierto? Tenemos una Lima que en 1820 tiene 64.000 habitantes, ¿no? Para el año 36 ha caído en 9.000 personas, ¿no es cierto? Cuando uno analiza un poco la composición de la demografía de estos años, uno entiende que el impacto de la independencia fue realmente a nivel demográfico importante, y a nivel de Lima el Estado prácticamente desapareció, gran parte de la iglesia, digamos, sobre todo los sacerdotes, desaparecieron. Como anota Tito Flores en su tesis doctoral, el primer momento en que hay parroquias cerradas es los años siguientes a la independencia. Muy bien, luego vendrá el periodo del guano, nos recuperaremos, el año 76 el censo, estamos en 100.000 habitantes, ojo, del 36 al 76, 40 años, un poco, casi hemos... Gracias. A ver, ¿me escuchan bien? Sí, porque... me parece que es un poco... A ver, el año 76, el censo nos dice 100.000 habitantes, ojo, el 39 son las primeras exportaciones guaneras, eso implica una expansión de la economía, y a nivel demográfico, por lo menos Lima casi duplicó su población, ¿no es cierto? El 83, la firma del Tratado de Ancón, Lima ha caído, el Perú se ruralizó, pero tal vez también hay que entender ahí el otro hecho también poco estudiado, ¿no?, que son la defensa de Lima. Para la defensa de Lima, Chile trajo aproximadamente unos 35.000 hombres y Lima se defendió con alrededor de 30.000. La población de Lima estaba alrededor de 100, la mitad más o menos eran mujeres, quedaban 50.000 hombres, de los cuales más o menos la mitad serían niños y ancianos, quedaban 25.000 combatientes. Hubieron 30, más la población que vino de la sierra a pelear, ¿no? La Sierra Central, Libres de Trujillo fue otro de los batallones que participó. En todo caso, hubo una alta mortandad y una ruralización después de la Guerra del Pacífico que no permite entender esta cifra. Muy bien, luego de la guerra, año 91, la población se recupera, y acá tenemos el 96, que es después de la Guerra Civil, 94-95, entre Piérola y Cáceres, donde la población vuelve a caer ligeramente, ¿no? Los datos que tenemos es que en marzo del 95, en las luchas acá por tomar Lima entre Cáceres y Piérola, más o menos hubieron 3 días 1.700 muertos, ¿no? Muy bien, y a partir del 96, ¿qué tenemos? Crecimiento incontenible hasta la Lima de hoy, que por lo menos, imagino que acá hay varias personas que Lima, cuando nacieron, Lima puede ser una ciudad de 1 millón de habitantes, tal vez un poco menos, por lo menos cuando nací yo tenía 2,5, ¿no es cierto? Y hoy, bueno, es sorprendente, ¿no? Bien, en todo caso, tenemos una Lima que crece y decrece al ritmo de las epidemias, y yo acabo de hacer un poco brevemente el relato de las guerras. Bien, en el censo de 1908 aparecen estos datos sobre Lima, que es natalidad y mortalidad, ¿no? Acá hay un dato muy interesante, que es el azul son los nacimientos y el rojo son las defunciones. Hasta esta época, vemos acá, 83, 84, el fin de la Guerra del Pacífico, la mortalidad y la natalidad por muchos años están tremendamente separadas. Es decir, hay una alta mortalidad y los nacimientos son mucho menores, lo que revela que la sociedad va decreciendo. ¿Por qué Lima no cayó tanto? La migración. Fenómeno que también habría que estudiar en el siglo XIX, que se estudia a partir del 40, ¿no? Pero que antes fue un fenómeno importante, ¿no? Y más bien, luego, a partir ya de 1890, ¿qué tenemos?
Por momentos la natalidad es mayor, la mortalidad es mayor, y claro, hoy día la natalidad siempre va a ser mayor a la mortalidad, felizmente, ¿no? Pero en todo caso, ¿cuál es el cambio demográfico? Dejan de haber esas tremendas crisis en donde hay una gran separación entre el nacimiento y la mortalidad. Los nacimientos comienzan a crecer, los nacimientos permanecen y la mortalidad es la que cae. Nosotros podemos entender, a principio de siglo, nace la primera asistencia de Lima, ¿no es cierto? Hay todo un esfuerzo médico por controlar la mortalidad a través de ¿qué? Todos los desagües, ¿no es cierto? Los albañales famosos, comenzarlos a cubrir, que vayan bajo tierra, ¿no es cierto? Y de pronto con eso comenzó a bajar la tuberculosis, que era la principal causa de mortalidad, y comienza a caer la mortalidad, y bueno, la ciudad comienza a tener un despegue importante, ¿no es cierto? Entonces, este es un primer dato, creo que es sumamente importante a principios de siglo, que es el cambio del patrón demográfico, ¿no? Las grandes epidemias, felizmente ya no van a tener el gran impacto como la fiebre amarilla en la década del 70, 1870, u otras enfermedades periódicas que tenía la ciudad, ¿no? Segundo hecho importante de estos años es la expansión económica, ¿no? Habíamos tenido un momento de crecimiento importante entre los años 1840 y 1875, lo que se llama el apogeo guanero, la República del Guano, ¿no es cierto?, que generó una importante expansión económica. Tenemos la crisis guanera, la guerra del Pacífico y, bueno, las guerras internas, la guerra de Iglesias Cáceres, 84-85, y Piero La Cáceres, 94-95. Muy bien. Esta crisis más o menos comienza a menguar alrededor de los años 90. Hecho importante, la firma del contrato Grace el 89, que hizo caducar la deuda externa. Éramos un país con deuda cero a partir de 1890, y muy bien, las inversiones llegan, la banca, y tenemos el valor de los 8 más importantes productos de exportación: algodón, azúcar, cobre, caucho, ¿no es cierto? Tenemos acá los precios en miles de libras peruanas desde 1880 hasta 1910. Por lo menos el hecho importante es, el hecho importante es, en 1880, ¿no es cierto?, estábamos alrededor, bajamos hasta más o menos 1500, ¿no es cierto?, 1,5 millones de libras, ¿no es cierto?, y en el año 10 estábamos por encima de las 6.000, es decir, un crecimiento de 4 veces, ¿no es cierto?, el crecimiento exportador. Y ahí tienen la línea de tendencia, ¿no es cierto?, y esto va a continuar hasta los años 30, con pequeños declives coyunturales en el año 7 por la crisis internacional, en el año 14 y 19 por la guerra mundial, ¿no?, y luego la crisis del 30, que un poco termina este periodo de expansión. ¿Qué es lo importante sobre el crecimiento económico? Determinar los sectores que crecen más, ¿no es cierto? Y en términos porcentuales, por quinquenios, acá tienen ustedes que el año 90, las dos actividades centrales, y que sumadas 60-71% de las exportaciones eran agroexportación, la hacienda agroexportadora básicamente costeña, y la segunda actividad, la minería. Petróleo recién va a aparecer en los años 10 y va a ser importante en los años 20, ¿no? Y lana y caucho secundariamente. Pero las dos actividades centrales de la economía exportadora son el mundo altoandino con la producción minera y el mundo costeño con la agroexportación. Y tal vez allí vamos a tener la producción más importante de la élite, o denominada la oligarquía peruana, ¿no es cierto?, y en donde está inserto el señor Leguía. El año 95, 42-27, seguimos más o menos en el mismo rango, cerca del 60%, acá lo es aún más, es cerca del 80%, en todo caso, son las dos actividades centrales